de lujo. Oye, es que esto está muy bueno, es un gran panorama y también, mira, nos va a hacer retroceder 25 años atrás. Cuando escuchamos por primera vez, y aquí lo leo para no equivocarme, similia similibus, porque lo similar puede tratar a lo similar, ¿cierto? Así es. Así es. Mauricio Melo, ¿cómo estás? Bien, queridos, aquí medio aporreado por lo mismo, frío, viento. Pucha, la lecera. Sobreviviendo una semana ahí, luchando contra los molinos de viento y contra los bichos. Pero te tienes que cuidar, ¿eh? Porque se nos viene el 10 de julio, ya vamos a estar conversando de ese show, pero también de lo que quieren hacer a propósito de los 25 años de Similia Similibus. Fíjate que un poquito más de 25 años. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que ese disco tiene una tremenda historia que nos separamos entre medio, qué sé yo. Y finalmente salió el año 2000. Es bonito el número 25, así que lo vamos a dejar ahí. y no, súper contentos de que finalmente, después de mucho tiempo y de muchos pedidos de mucha gente melómana, logramos sacar una edición en vinilo de lujo, gracias al apoyo de nuestro amigo David Viveros de Solo Vinilos, y sacamos una pequeña edición que esperamos poder multiplicar después. Qué interesante eso del vinilo, porque en realidad como que hubo un tiempo que, claro, uno era nostálgico tener vinilos, pero hoy día como que es una nueva moda y una bonita moda además. Una bonita forma de cuestión de música. Es maravilloso, siendo probablemente el formato menos práctico de la historia, porque por ejemplo en un auto tú no podías llevar un vinilo. Y uno intenta de diseñar, pero imagínate un lomo de toro y hasta ahí no va a llegar. Fíjate que ha vuelto con fuerza, tanto así que ha superado en la venta de Spotify, que eso ya te habla mucho del fanatismo de la gente. Tiene algo muy especial el vinilo. Tiene una magia fetichista, es como, además, o sea, no es solo la música, es un cuadro. Sí, es una pieza un de ritual. arte, Es el ritual de abrirlo, de ponerlo, darlo vuelta. A mí me pasó algo bien particular en este caso con el Similia, porque fue concebido para ser tocado en CD, es como una historia lineal. Entonces, como que me perturbó un poco esto de tener que... Pero después, no, me entregué completamente. Me encanta porque... Además, como te digo, mucha gente nos estaba pidiendo este disco desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos toda una historia bien ajetreada de ires y de venires, con los discos que tuvimos. El primer disco, el catálogo no se ha liberado de lo que fue Emi Odeón. Hay gente que está ahí, como le dicen, el perro del hortelano. No come ni deja comer. Por ejemplo, pero en este caso teníamos nosotros los derechos del disco, porque este disco fue producido y en parte financiado por Carlos Fonseca, que en paz descanse, un gran personaje de la música chilena, primer manager de Los Prisioneros, fundador, creador de La Ley un poco también, fue manager de la Radio Donoso, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos un trato bien especial con ellos y finalmente lo terminamos distribuyendo por el sello Warner. Pero el disco era de nosotros. Entonces podemos hacer esto sin problema. Qué bueno. Hay varios artistas de los años 90 que tienen la misma situación. Por ejemplo, Carlos Cabezas tampoco pudo sacar su disco por el tema de la EMI. Nosotros... Oye, y no solamente artistas de los 90, lo hemos visto con artistas también más recientes, Sí, que han tenido problemas con las disqueras, sí, con los sellos, algunos que se van a estas huelgas silenciosas y literalmente silenciosas. Sí, silencio musical hasta que los liberen también de esos sellos. En fin, problemas de la industria musical que afortunadamente no tienen con este álbum que es Similia Similibus. Yo te quiero preguntar, Mauricio, ¿en qué estaban los Santos Dumont hace más de 25 años atrás cuando cocinaron este disco? ¿Por qué además irse a este concepto que es básicamente la base de la homeopatía, que es lo semejante cura lo semejante? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, estábamos en una época de muchas búsquedas, de mucho conocimiento, recién ya viviendo abiertamente ya en la capital, entregados al medio musical real. A la industria. Y además veníamos incorporando a Julián Peña, que acaba de entrar a la banda y con muchas ideas compositivas. Entonces fue como una explosión creativa que tuvimos.
y paralelamente con todo un conocimiento tanto de la literatura, de la magia, de música nueva y música antigua. Yo tuve un maestro allá que era el maestro Hugo Chávez, que no es el mismo de Venezuela. Hugo Chávez era Smith, hay que hacer la diferencia. Sí, es un señor que tenía una disquería que se llamaba Background, pero de verdad que era un máster así. Venía llegando de Londres, había vivido no sé cuántos, más de 20 años en Londres y conocía mucha música. Él había editado allá, por ejemplo, un disco de los Agua Turbia, esta banda legendaria que salieron piluchos en una carátula en los 70. Y bueno, él era, la verdad, era como la cueva del Ibabal, me enseñó mucha música. Y empezamos a nutrirnos de todas estas raíces y aplicar cosas, experimentos. La verdad es que nos fuimos un poco en la bola, como se dice, de que este fuera nuestro Sgt. Pepper. Incorporar instrumentos de otros ámbitos musicales, como más, por ejemplo, del ámbito de la música docta, por así decirlo, de segmentos de cuerdas, segmentos de viento, experimentos de mezcla. No, sí. Y además tuve la buena suerte que pude hacerlo gracias a un trato que hizo Carlos Fonseca con Carlos Cabezas, que tenía su estudio en Constantinopla. Yo trabajaba ahí en ese tiempo. Y que era que, bueno, nosotros por un módico precio pudiéramos ocupar el estudio en algún momento que estuviera desocupado. Gracias al universo tuve la suerte que fueron unas vacas flacas tremendas para Carlos Cabezas y yo pude estar metido en el estudio mucho tiempo, alrededor de 4 meses más o menos. Y nada, fue una experiencia súper bonita, súper intensa, nos pasaron un montón de cosas. Nos separamos entre medio, como un año más o menos que no estuvimos tocando. ¿Cuándo estaban creando esto? No, habíamos terminado de grabar, estábamos ahí como en el limbo, que nos estaban tramitando, que todavía no, que espérate un poco. Lo que pasa es que uno tiene siempre tiene la ansiedad de querer sacar inmediatamente tu material nuevo y todo eso. Y claro, no siempre va de la mano con lo que quieren los sellos discográficos. Y me acuerdo que ya como que fue el último, ya nos venían tramitando y de repente nos dijeron el argumento, sino que espérense que tiene que pasar el Mundial del 98, fue en Francia, ¿no? Sí. Tiene que pasar el Mundial, ya, un mes más. Entonces eso provocó igual roces dentro de la banda y nos separamos un rato. Después nos dimos cuenta que teníamos que, igual que los matrimonios, así que no. Que tenían que volverse así. Y claro, y al año siguiente cuando volvimos, esto fue una historia muy divertida, una amiga muy querida, la Lucía López, la periodista, que trabajaba en Radio Rock and Pop, llevó por su cuenta una copia del disco a la Radio Rock and Pop y empezaron a pasar el tema ayer. Nosotros andábamos de gira en el sur, andábamos en Pucón y en Valdivia, me acuerdo, y allá no llegaba la Radio Rock and Pop. Entonces de repente nos enteramos, hoy está desde hace una semana sonando y está número 1 en el ranking. Y digo, guau, qué onda. Entonces ya, todo indicaba que había que hacerlo. ¿Y se imaginaron alguna vez, Mauricio, en esas conversas de grupo, mientras estaban creando el disco, el impacto que podría tener la banda, de ser reconocido a nivel nacional, o también representar hoy día parte de nuestra historia musical local? La verdad es que en esa época hacíamos la música de manera muy visceral, de hecho nos faltó un poquito eso, así como de tener esa proyección y de decir, ya queremos ser populares, nos fuimos muy en la artista de crear nuestra gran obra. Y bueno, dentro de todo esto, la canción ayer fue la que quedó sacando como la más representativa. Fíjate que incluso tuvimos problemas con esa canción porque había un tecladista que no le gustaba la canción. Y habíamos siempre un conflicto cuando le íbamos a tocar. ¿Por qué? No la quería tocar. No le gustaba, una vez se bajó al escenario. No te creo. Así que después de este cisma que tuvimos de esta separación, él ya no volvió a tocar. Y la verdad es que fue mejor. Pero divertido eso, que como que miraban menos, que era la canción más simple, como que su arreglo era el más simple. Y ya, pues.
Y mira, y se terminó convirtiendo en el gran single donde salimos ayer. Sí. Qué loco. Bueno, y esto no viene solito, esta edición en vinilo, entiendo que también están preparando una presentación del disco para que nos cuentes cómo se va cocinando eso. Mira, tenemos pensado hacer una presentación del disco, pero esto ya lo estábamos proyectando para el próximo año porque, como te explicaba, este disco fue grabado con muchos músicos acompañantes. Hay un gran amigo, Claudio Morales, que falleció hace ya más de 15 años, que fue el creador de la mayoría de los arreglos de cuerdas. Y como ya no está, queremos montar el disco como era, hacer con cuerdas, con viento y todo eso. Y mientras tanto estamos planificando, además estamos componiendo un disco nuevo. Y mientras tanto estamos con un proyecto que hace rato que teníamos en carpeta, que es, uno, grabar un EP con 4 canciones chilenas que nos gustan muchísimo. Siempre hemos sido muy melómanos. Y además tenemos varias canciones chilenas grabadas, ya 3 canciones. Y para eso vamos a hacer este próximo viernes un concierto muy especial en el Teatro Bio Bio. Se llama, el próximo viernes. Próximo viernes, perdón. De la otra semana, sí, perdón, el viernes 10 de julio, sí. Tenemos un concierto que se llama Canciones Chilenas. Empezamos a juntar en realidad material, las 4 que queríamos grabar, más 3 que teníamos, y dijimos, hay que hacer además 3 más. La verdad que somos súper fanáticos de la música y empezamos a escarbar en las músicas chilenas que nos gustaban y desarrollamos un concierto de 10 canciones que recorren nuestra ¿Se puede adelantar alguno, no? ¿Algún par de nombres? Sí, por supuesto. Vamos a hacer un tema de congreso, por ejemplo, que se llama Vamos Andando Mi Amigo, que es de su primer disco. Un tema de los Blobs, otra banda que nos encanta, que se llama Pintando Azul el Mar. Oye, el tema difícil de tocar, pero hermoso. Y Congreso también, porque Congreso es una banda enorme, sí, muchísimos músicos en escena, con instrumentos que Santos Dumont no tiene. No, pues todo esto está arreglado al estilo manera. Santos Dumont. Sí, claro, exactamente. Hicimos unos arreglos muy psicodélicos para todos estos temas. Bueno, Vamos Andando Mi Amigos del primer disco de Congreso, que es el más psicodélico, el más relacionado con el girismo, con todo eso. Y con eso, a raíz de eso nos conectamos. Yo tengo, como digo, el proyecto de grabar este EP, y hablé incluso con Fernando González, que es el autor de la canción, que ya no toca con Congreso, es el hermano mayor de Tilo González. Creo que es súper importante agradecer y hacer estos homenajes, como lo hicimos el año antepasado con Jorge González, con Los Prisioneros, y sacamos una versión de Usted y Su Ambición, que por supuesto también la vamos a tocar. Está muy bueno. Y ahí nos empezamos a acordar, además de que tenemos una versión de La Jardinera, Violeta Parra, que la hicimos en un disco del 2001, que produjo el Álvaro Enríquez, llamado Después de Vivir un Siglo, y bueno, varias otras así que tienen que ver con nuestra historia. Y en realidad nos gustaría hacer muchas más, tuvimos que acotarnos a un número trabajable, porque en realidad la música chilena tiene tantas canciones bonitas. Por ejemplo, no nos atrevimos a tocar de los Jaivas. No, es que los Jaivas son los Jaivas. No, yo siempre había querido tocar un tema que se llama En la Quebrada del Ají. Bueno. Y en el REC abrieron con La Quebrada del Ají, casi me muero, dije no puedo tocarlo después. Bueno, la invitación es para el próximo viernes 10 de julio, entonces a las 19:30 horas. 19:30 Teatro Bio Bio. Sí, vamos a estar con algunos invitados sorpresa. ¿Qué tan sorpresa? Porque hay algunos que tenemos que confirmarlos. No, pero podemos adelantar un par. Va a estar el gran Cantareman con nosotros. Ay, qué bonito. Gran amigo y además admirado por nosotros mucho. Va a estar el Gregorio Medina Goitía, que es un músico tremendo que acompañó a los Bunkers en toda la gira acústica. Es un multiinstrumentista. ¿Estuvo con nosotros? Si no me equivoco. ¿Estuvo con nosotros? Creo que sí. Es un tremendo, y él es profesor en Lota, se tomó este año sabático. Bueno, y es muy amigo de los Bunkers y conocía también al Marcelo Díaz. Y estaba conectado a través de
legendario taller de instrumentos musicales del Colegio Salesiano del profe Fernando Saavedra, un grande de la música penquista, que de ahí se follaron todos, de ahí salieron todos, casi todos los bunkers. El taller de instrumentos musicales es un taller que tiene este profesor desde comienzo de los años 90, ahí pasaron todos. Y los Mateos eran Francisco Durán y Goyo Medina Goitia en su momento. Eran dos tremendos músicos y ellos montaban canciones latinoamericanas, por ejemplo, como Inti Illimani, qué sé yo, los Jaivas, el mismo Congreso. De verdad, hay un proyecto, cada cierto tiempo hacen un concierto acá en el Teatro Concepción. Es un proyecto muy destacable de la música penquista. Y bueno, nosotros siempre hemos sido súper agradecidos de la música, de lo que provoca la música, de lo que ayuda a la música a unir a las personas. En este caso, en una sociedad que está tan dividida, poder juntarnos, como fue el otro día en la escucha que hicimos del Similia, gente de distintas religiones, de distintas tendencias políticas, juntarnos a escuchar, a tener este ritual maravilloso de escuchar y de disfrutar la música, nos parece súper necesario en estos tiempos. Viernes 10 de julio entonces nos encontramos en el Teatro Bio Bio, teatrobiobio.cl, para adquirir tu entradita, si es que todavía quedan. El vinilo, esas 150 copias se fueron casi todas, ¿no? Mira, entiendo que quedan todavía, pero entiendo que hay un montón de pedidos de Santiago, pedidos de provincia, en este caso de la provincia de Santiago. Vamos a ver entonces cómo andamos con eso, para eso te seguimos ahí. Los Santos Dumont, gracias Mauricio por esta Muchas gracias a ustedes y bueno, que siga la música. Que siga la música. Y que viva la música. Y sigue la música. Exactamente, porque nos quedamos con el videoclip de ayer.